Ok, entonces para comenzar, obviamente los dos primeros que es el todo se ve mejor bajo un microscopio, eso es evidente, siempre y cuando sepan utilizarlo, ¿verdad? Y entonces las células son tan pequeñas que nadie lo va a ver jamás, los van a ver en el microscopio, aquí vemos como las células reaccionan. Ahora, hay otras maneras de calcular también, ¿no? Fíjense, fíjense una pequeña diferencia, ¿verdad? Acá tenemos las células atravesadas por una luz, las células teñidas de un color, ¿verdad? En cambio, acá tenemos las células brillantes. ¿Sí? Entonces, estamos viendo los mismos tipos de células, ¿okay? La diferencia es cómo las teñimos y el tipo de microscopio óptico que estamos para ver. ¿Ya? Este es un microscopio evidentemente de fluorescencia. Y este es un microscopio óptico de transmisión, es decir, de luz que atraviesa. Ya vamos a hablar de esas diferencias durante la clase. ¿Ya? Ojo, que la clásica confusión que se hace es que la gente crea que el microscopio de fluorescencia no es un microscopio óptico, y lo es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo vamos a diferenciar de los microscopios electrónicos. ¿Sí? Y la diferencia radica principalmente en que los microscopios ópticos utilizan luz en el espectro visible. ¿Ya? Es decir, desde el violeta hasta el rojo. ¿Ya? Y en cambio los microscopios electrónicos lo que se utilizan haces de electrones. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Bueno, conceptos que yo espero que ustedes tengan claro al final de la clase. Voy a mirar qué hay del chat, si son más que saludos. Ya, no nada más que saludos, así que cuando haya preguntas nos veremos. ¿Ok? Conceptos que tienen que tener claro. La clásica es, ustedes saben lo que es un milímetro, a la altura de la vida. ¿Ya? Tienen que saber lo que es un micrómetro, tienen que saber lo que es un nanómetro. ¿Ya? Y tienen que manejarlo con facilidad. No tiene que ser una cosa que ustedes tengan que pensar 10 minutos sobre cuál es cuál. Tienen que entender de qué tamaño estamos hablando cuando hablamos de células. ¿Sí? ¿Qué es más pequeño, qué es más grande? ¿Ya? Si yo les hablo de células del hígado, obviamente son más pequeñas que el hígado, ¿no? Entonces, si yo les hablo de organelos de la célula, es obviamente más pequeño que la célula. Bueno, ustedes se sorprenderían lo mal que le van a hacer a esas pruebas. Me pongo ribosoma, proteína, célula y bacteria y les pido que lo ordenen por tamaño. La gente me pone primero la proteína, ¿ya? Como la más grande. La proteína es algo, el ribosoma tiene proteínas, está hecho de proteínas, ¿verdad? La célula tiene ribosomas, ¿ya? Y las bacterias son un tipo de célula que, comparado con las eucariotas, son 10 veces más pequeñas, ¿ya? Ese tipo de cosas tiene que ser sí, ¿ya? Okay. ¿Cómo funciona un microscopio? Ustedes ya deben conocer fácilmente la diferencia de lo que es el aumento, ¿ya? Pero necesito que comprendan qué son la resolución y el contraste de un microscopio. ¿Por qué? Porque cuando vayan al microscopio a la sala de trabajos prácticos, eso lo van a tener que manejar. Los ajustes que hagan son justamente para eso, ¿ya? Ok, ¿qué es la apertura numérica? La vamos a hablar, qué es el poder de la resolución y cómo varían los distintos microscopios, ¿ya? La diferencia entre microscopio óptico y electrónico, qué es un micrómetro, qué es la fluorescencia, qué es un microscopio de fluorescencia, y dentro de los microscopios de fluorescencia, qué es un microscopio confocal, que es un subtipo de microscopio de fluorescencia. Y aquí debería pasar algo, ¿no? Cuando vayan al trabajo en la sala de trabajos prácticos, no pueden ponerse ni rinde, ni delineador, ni nada que tenga en los ojos, ¿ok? Sombra, ni nada. ¿Ok? Después de eso, imagínense como quieran, a mí me da lo mismo. ¿Ok? Lo que alguien se ponga sobre una cobertura queratínica, a mí no me importa nada. ¿Ok? Si la quieren decolorar o hacer lo que quieran, adelante. ¿Ok? Yo soy de la generación de Robotech, así que ya los colores del pelo raros no me extrañan para nada.
Entonces, ¿por qué no quiero que hagan esto? Porque todos estos pigmentos quedan en el ocular, ¿ya? En la zona con la cual ustedes están en contacto. Y eso va deteriorando los oculares. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro? No vamos a tener algo micelar a la entrada, así que simplemente le vamos a decir que está a lavar la cara. Pero, ¿ya? Ok. Fíjense la diferencia de tamaños que estamos hablando acá. Vamos a ver si podemos cambiar esto para abajo. ¿Ok? Fíjense. Ok, tenemos 2 centímetros, ¿verdad? Tenemos aquí 2 milímetros. Tenemos acá las 2 décimas de milímetro. Se fijan que acá aquí 2 décimas de milímetro es algo que uno puede imaginar, ¿verdad? Un milímetro partido en 5. Y se fijan que ya ahí estamos viendo niveles de la estructura del tejido. Ya prácticamente podemos distinguir las células. 10 veces más pequeñas, es decir, si cortamos un milímetro de 100 y tomamos 20 de esas unidades, es decir, 20 micrómetros, ya vemos claramente las células. Es decir, estamos hablando de algo pequeño, pero no algo infinitamente pequeño, no estamos llegando a nivel atómico todavía. Nos vamos 10 veces más pequeños que eso y vemos la citosólogos. ¿Sí? Hasta por aquí, básicamente, podemos distinguir los ribosomas con algunas definiciones. ¿Ya? No vamos a ver la forma del ribosoma, vamos a ver el tipo. ¿Sí? El ribosoma. ¿Ok? Hasta aquí es el límite del microscopio óptico. Ya acá es el ámbito de los microscopios electrónicos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos la frecuencia, ¿verdad? Acá tenemos el espectro electromagnético. ¿Sí? Y ustedes entienden que el espectro electromagnético es básicamente un continuo, ¿no? Vamos a ver, desde muy grande a muy pequeño, ¿verdad? Entonces, tenemos en términos muy grandes las ondas de radio. Una onda de radio de FM es de 1 metro, ¿verdad? O sea, si pudiéramos ver la onda de viento, ¿verdad? Estaríamos viendo una onda de radio, ¿ya? Fíjense que nos analiza la frecuencia. El radar tiene de 1 centímetro más o menos, es una onda de este tamaño. Y la luz, ya estamos hablando de que son ondas que tienen de longitud de onda entre un punto y el otro. Tenemos acá, ¿verdad? 700 nanómetros, 750 más o menos, ¿ok? Hasta 400. Esas longitudes de onda son a las cuales nuestra visión es sensible. Eso es lo que llamamos luz visible porque eso es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Pero es un espectro electromagnético continuo. Y se fijan que este espectro electromagnético llega hasta los rayos X y los rayos gamma. Entonces, esos espectros son ondas muchísimo más pequeñas, ¿verdad? Ya estamos hablando de acá tiene 1000 nanómetros, aquí es 10 nanómetros, y aquí tiene 0,001 nanómetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo intento pintar, ¿verdad? Un cuadro, voy a usar pinceles de cierto tamaño, ¿no? Si voy a pintar una pared, no lo voy a hacer con pinceles, voy a tomar la vida entera, ¿no? Entonces voy a hacer una brocha, pero no puedo pintar un cuadro puntillista con brocha. Esta es la misma diferencia. Ustedes no pueden observar cosas muy pequeñas con longitudes de onda que sean del tamaño de lo que ustedes quieren observar. ¿Ya? Bueno, si yo voy con un rollo jugado Platón, seguramente, ¿ya? Entonces intentan pintar algo con el Platón, la gracia es que ustedes repartan un montón, ¿verdad? Pero entonces intentan pintar esto detalladamente, no lo va a funcionar.
Ok. Esta es una onda, por ejemplo, de 400 nanómetros, ¿verdad? Y se fijan, esto es algo que mide aproximadamente 200 micrómetros, 2 micrómetros, ¿verdad? Se fijan que esto es una cosa que es prácticamente 10 o 5 veces más pequeña. Se fijan cómo puede darnos la estructura, ¿o no? ¿Sí? Déjame mostrarte con otro ejemplo. Fíjate los ribosomas, si los pones a escala con respecto a la longitud de onda. ¿Ya? ¿Te fijas? ¿Qué es lo que te puede decir? ¿Qué va a pasar cuando una longitud de onda choque con ese ribosoma? Va a haber un punto o nada, ¿verdad? O sea, va a estar presente o no va a estar presente. Entonces no vas a poder decir, mira, acá está más oscuro, acá está más claro, ¿verdad? O sea, en el caso de la mitocondria, tú sí vas a poder hacer la diferencia, ¿verdad?, entre una zona y la otra. ¿Mm? En cambio, con algo tan pequeño como el ribosoma, a lo mejor vas a poder decir presente y ausente. Ahora, te fijas que, entonces, lo que eso nos permite es entender la capacidad de resolución de un microscopio. Cuán pequeño puede dividir dos eventos. Esto es lo que llamamos resolución. ¿Ya? ¿Cuánto puede separar dos cosas? Pero vamos a ver con más detalle. Entonces, podemos que tenemos distintos tipos de microscopía. Tenemos microscopía óptica, ¿verdad? Se fijan que acá tenemos una microscopía de corte de tejido, que es básicamente un intestino. Vemos las células que recubren la superficie intestinal, vemos el tejido conectivo, que son otras células, y vemos el interior. ¿Mm? Vemos las bacterias, pero fíjense la diferencia, la diferencia. Me gusta tanto hacer animaciones y después me arrepiento. Se fijan que están en distintos niveles de tamaño, ¿no? Las células, estamos hablando de este tamaño. En cambio, las bacterias estamos hablando 10 a 100 veces más pequeñas. Okay. Hoy en día hemos descubierto bacterias que miden un centímetro. ¿Okay? O sea, hay cosas que no son lo que dice el libro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero se fijan, esto es lo que yo puedo ver al microscopio óptico. Y esto es lo que yo distingo de las bacterias al microscopio óptico. ¿Ya? O sea, puedo decir que existen, muy poco más, ¿verdad? Esos son vacíos, son blancos. Entonces, ahí usamos el microscopio electrónico, que va a requerir otros procedimientos para pasar ahora un haz de electrones por aquí. Y el haz de electrones tiene una frecuencia mucho mayor, tiene una longitud de onda mucho más pequeña que lo que tiene esta estructura. ¿Eh? Y fíjense, tenemos nuevamente las bacterias que están a otro tipo de microscopio electrónico. Este es el microscopio electrónico de barrido. Se fijan que nos muestra la parte de encima, ¿no? Y este es el microscopio electrónico de transmisión, que atraviesa. ¿Ok? ¿Se fijan que nos entregan informaciones distintas? Ok. El microscopio electrónico de transmisión, al igual que el microscopio óptico, tenemos la muestra, el haz de electrones pasa, y tenemos una pantalla del otro lado, donde aquella luz que pasó va a ser blanca. La luz que no pasó va a ser un gris distinto. ¿Eh? El microscopio electrónico de barrido lo que hace es que pasa un haz de electrones por encima de la muestra, barriéndola punto por punto, y detecta los electrones que rebotan. ¿Eh? Por eso es que hace un barrido, por eso es que vemos la superficie. ¿Eh? Entonces aquí tenemos los primeros microscopios del señor Anton Martínez. Este caballero observó bacterias, observó protozoos, él los llamaba animalículos. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que trabajaba en ¿alguien sabe? ¿Sí? Ok, él se dedicó a hacer lentes, sí. ¿Ya? Y los lentes que hacía eran bolitas de cristal que él pulía.
Hasta que eran en feria. Pero eso no vivía de eso. Comerciante de tela, bien, exacto. ¿Y por qué podría servir esto para comerciar telas? A ver, ¿ya? ¿Y cómo ves la calidad de las telas? Exacto, ¿y qué haces? Exactamente, exactamente, muy bien. Fíjense que la calidad de la tela depende de cuántos hilos tiene por centímetro, ¿verdad? Mientras más hilos, más delgados los hilos, mejor calidad la tela y más cara. Entonces alguien le decía, no, esta tiene 150 hilos, no, tiene 148. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Entre medio comenzó justamente a hacer sus propias lupas y comenzó a hacer estos microscopios de un solo lente, que es un microscopio bien interesante, y que ustedes tienen una lente redonda, se fijan que esto tenemos la muestra en un punto y se puede ver en el otro. Depende mucho de la luz del sol y todo, ¿ya? Pero hoy en día ustedes pueden ir a hacer su propio microscopio de tiempo, ¿ya? Y ahí si quieren buscar este sitio que es Micromundo, ellos van a colegios y hacen microscopio de tiempo con los estudiantes. ¿No? Y logran hasta un aumento de 400. ¿Ya? Ahora, fíjense que, ¿por qué es importante todo el tema de microscopios? Porque la biología celular nace con los microscopios. ¿Ya? No existía un concepto de célula previo a los microscopios. Pues de hecho, Robert Hooke, que esta imagen es bastante imaginativa porque no tenemos ninguna imagen de Robert Hooke. ¿Ya? Quienes quieran ver, yo creo que los disponibles se puede dejar puesto. ¿Okay? Se peleó con Newton y Newton se encargó de borrar. ¿Ya? Pero lo que él observó, fíjense la estructura de este microscopio, aquí ya podemos reconocer un poco lo que va a ser el microscopio que nosotros conocemos, ¿verdad? El microscopio compuesto con una lente ocular y un lente objetivo. Y él vio justamente en este pedazo de corcho, en láminas delgadas, es decir, estamos hablando que la luz atravesaba este corcho. Él vio estas pequeñas celdas que le recordaron las celdas de Moore. ¿Él vio células? No. ¿Qué es lo que estaba viendo de las células vegetales? La pared. Exacto. Remanente de la célula. Entonces, hay que tener en cuenta que eso es lo que estaba viendo, pero también hay que tener respeto del salto de conceptos que hizo él ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa bajo el microscopio? Esto es lo que todos quisiéramos que pasara, ¿no? Pongo la rosa al microscopio y veo la rosa más grande. Mentira, eso no es, ¿verdad? Porque la cantidad de luz que pasa por acá, yo la estoy separando para hacer más grande la imagen, ¿verdad? Entonces, si comencé con una cantidad de luz, por decir un número 100, aquí también tengo 100, solo que lo tengo más repartido, ¿verdad? ¿Qué es lo que perdimos acá? ¿Qué dirían ustedes que perdimos si miramos la rosa? ¿Cómo? Ok. ¿Cómo lo llamarían de otra manera más específica? ¿Cómo? Saturación, ¿ya? Puede ser. ¿Cómo? Pero, nitidez, pero alguien dijo otra palabra para eso. Más claramente. ¿Alguien dijo la palabra? Díganlo por favor, fuerte, levanten la mano. Contraste, gracias. ¿Ok? Contraste, la capacidad de discernir dos tonos, ¿verdad? Perdimos contraste aquí. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando están mirando el microscopio, ¿cómo maximizo el contraste del microscopio? ¿Ya? Eso es una de las cosas. Lo segundo, ustedes ven, claro, acá tenemos dos puntos que están mucho más alejados, ¿verdad? Pero otra cosa que pasa aquí es que primero, se fijan, los puntos ahora quedaron invertidos. ¿Sí? Por un lado. Y ahora, fíjense lo otro, el campo visual. Ya no veo la rosa entera, ¿no? Veo la rosa, veo un pedacito de la rosa. Entonces, disminuyo mi campo visual, disminuyo el contraste. Sí, aumenté la magnificación, ¿ya? Tengo mayor magnificación, pero tengo que tomar en cuenta esto que hay.
Entonces, acá tenemos el objeto y acá tenemos el punto de foco. Y le piden que el objeto es una flechita apuntando hacia arriba y la imagen es una flecha apuntando hacia abajo, una imagen invertida. ¿Ya? Y fíjense que la magnificación, es decir, el aumento, depende justamente de la distancia que obtenemos acá, a donde se forma esta imagen, partido por la distancia de foco de la lente acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que este valor sea lo más pequeño posible y este lo más grande posible para tener el mayor aumento. ¿Okay? ¿Qué me dice eso de los lentes que son de bajo aumento? Si yo quiero trabajar con un lente, con una muestra que es de bajo aumento, ¿estarán cerca o estarán lejos de la muestra? Levante la mano los que dicen que va a estar cerca. Levante la mano los que dicen que va a estar lejos. Bien, exacto, ¿verdad? El punto de foco va a ser más lejano, lo que llamamos la distancia de trabajo va a ser mayor. Por lo tanto, los lentes de mayor aumento van a ser de distancia de trabajo menor, van a estar mucho más cerca del mismo. ¿Ya? Al punto que vamos a llegar casi al contacto en objetivos que se llaman de inversión. Y tenemos ahí objetivos de inversión que usan un aceite justamente para aproximarse lo más posible, ¿ya? Y lubricar su contacto con la muestra. Y eso tiene otras características que son interesantes que las vamos a ver. Ok, esto es un video muy cortito de la física del microscopio, ¿ya? Ahí tienen ustedes el objetivo, el ocular, se fijan el foco, el objeto, ¿verdad? Aquí tenemos el ocular y el foco del centro óptico. Se fijan que este es un microscopio compuesto ahora, no es una sola lente. Podemos modificar esa distancia. Al modificar esa distancia, fíjense qué es lo que pasa en el objetivo con respecto al objeto. ¿Ven qué hace esta imagen? ¿Verdad? Invertida que habíamos hablado. Ok. Y acá está. Fíjense cómo esos rayos de ahí no están atómicos. Si yo muevo la distancia, ahora puedo poner esto en el foco, donde los dos lentes están en foco. Y eso me permite entonces generar una segunda imagen que está invertida con respecto a la primera. ¿Sí? Entonces, esto me permite justamente jugar con el foco. Ok, entonces aquí tenemos justamente nuestro microscopio. ¿Okay? En principio del microscopio tenemos la muestra, fíjense que tenemos la fuente de luz. ¿Ya? Fuente de luz o fuente de electrones. De eso va a depender de que sea microscopio óptico o microscopio electrónico, la cual va a condensar la luz en un punto. ¿Se acuerdan lo que veíamos de la cantidad de luz sobre la rosa? ¿Qué pasa si yo aumento esos 100 de luz que tenía a 1000? Cuando lo separe, ¿cómo va a ser mi contraste? Va a ser mejor, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si lo aumento a 10.000? Puede tomar la rosa, ¿verdad? O sea, ahí tenemos un punto justamente. Esto es la parte que, entre otras cosas, nos complica de hacer microscopía de células vivas. Que para la microscopía de células vivas tenemos que usar luces tenues, porque si no hacemos células frías. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Toda la luz, si yo tengo parte de la luz que está aquí, digamos que el 80% de la luz se me escapa por acá, ¿cómo va a ser mi sistema de contraste? Si se me escapa la luz por los lados. Pierdo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero lograr es la mayor capacidad de captación de luz. Y eso lo gano también acercándola, ¿verdad? Bueno, ahí tienen justamente nuevamente el dibujo que estaba en el video para que lo estudies con sus. Yo no les voy a pedir que ustedes dibujen planos ópticos ni calculen los aumentos, no es necesario para esto. Eso lo pueden hacer con los profesores de física y se pueden divertir un montón de tiempo. Pero lo importante es que ustedes tengan que variar la distancia del lente, ¿ok? Y que tengan una idea de qué es lo que pueden mirar, ¿verdad? Si ustedes están mirando con un aumento de 10 por, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes
Acá tienen un objetivo de 10 por y un ocular de 10 por. Este lo aumenta 10 veces y este 10 veces más. Estoy aumentando algo 100 veces, ¿verdad? ¿Podré ver una bacteria con un aumento de 100? No, ¿verdad? Necesito un aumento de 1000 para poder ver una bacteria. ¿Ya? Entonces, cuando miren el microscopio y estén mirando con aumento de 40 veces y vean una burbuja, ¿ya? Y digan, profe, eso es una célula, tú llegas y dices, eso mide prácticamente medio milímetro. ¿Te crees que es una célula? Entonces, háganse esa idea. Háganse esa idea. ¿Por qué? Porque cuando lleguen al trabajo práctico les va a ser mucho más. ¿Ya? Ok. Entonces, este es otro punto. Esta es la resolución, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo entiende la resolución como píxeles. ¿Ya? Está subido ya el PowerPoint, así que pueden descargar en la red. Pero, ¿qué es la resolución? La resolución en microscopía, o modelos de resolución, es la capacidad de separar dos eventos. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de resolución en términos de píxeles, estoy diciendo que un fotón cayó en un píxel y el fotón que venía al lado cayó en el píxel de al lado. Lo puedo separar. Puedo decir, dos puntos iluminados de manera separada. Si los dos fotones caen en el mismo píxel, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Pierdo mi capacidad de resolución. Entonces, en términos de píxeles, mientras más píxeles con la resolución. Pero, ¿qué pasa cuando no estoy mirando el píxeles? Estoy mirando el ojo. Cuando el limitante no es el sensor, ¿okay? Sino que es mi ojo o mi lente. Se fijan, acá tenemos dos eventos que están muy cercanos uno del otro y que directamente no los podemos diferenciar, ¿no? Acá tenemos dos eventos que están levemente más lejanos y que ya logramos diferenciar. Pero se fijan que acá tenemos otros eventos que son producto de estos mismos eventos. Es decir, no es que llegó un fotón y lo detecté, ¿sí? ¿Cómo? Podríamos decir que se puede conocer, ¿ya? Lo que pasa es que es otra cosa, no van a pegar la cosa, pero sí, ¿ya? En resumen, sí, ¿ok? Fíjense que si yo tengo una longitud de onda muy grande, ¿verdad? ¿Verdad? Yo tengo muchos píxeles y tengo una longitud de onda muy grande, solo va a caer en un píxel, ¿verdad? Si tiene una longitud de onda muy pequeña, también va a caer múltiples fotones en un solo píxel. Entonces, la longitud de onda es sumamente importante. Y los eventos del borde. ¿Qué pasa cuando la onda choca con una barrera, con un borde, y genera un cambio, que lo que llamamos difracción? Va a ser importante también. ¿Okay? Entonces acá tenemos justamente un fenómeno característico de las ondas. ¿Okay? Si ustedes prenden una luz, ustedes les ha tocado alguna vez de la mañana, ¿no?, que cerraron la cortina en la noche y en la mañana había un pedacito de la cortina y eso ilumina toda la habitación, ¿verdad? ¿Por qué no veo que entre un haz directo, así como pueden ver en las películas a veces, ¿no?, de luz? Porque el momento que choca con los dos lados de la cortina, se produce este evento de onda y comienza a dispersarla. ¿Okay? Entonces, no es que la luz entre como un rayo, sino que entra dispersándose. Entonces, cuando ustedes van acá, esa luz que ustedes creen que fue un rayo, se fijan que viene dispersándose. Entonces, claro, tenemos el centro de la luz, ese pedacito de luz que te choca con el ojo que te molesta, pero tienes todo lo demás iluminando la habitación. Entonces, esos son los discos de aire, ¿ya? Y si tú pones una lámina de microscopía negra, que es por objetos negros, que es un hilito, los rasgos oscuritos, vas a ver puntos blancos intensos, un anillo externo, y después vas a ver otros anillos externos, ¿ya? Un poco como diríamos, déjame ver si puedo. Ustedes ven el láser ahí, ¿verdad? Fíjense qué pasa cuando pongo el láser.
tienen que saber, ¿no? ¿Lo logran ver? ¿Lo tienen cómo se larga en una dirección? Vamos a ponerlo acá, a ver si la gente que está en... ¿La gente que está por video lo puede ver? Sí. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que están viendo? No hay nada en el chat, así. A ver. No hay nada en el chat. Ok, pues están escuchando bien, no hay preguntas, o se les durmieron todos. Ustedes se acuerdan, ¿no? De estas clases por Zoom era como hacer escribir. Juan, estás ahí, dame una señal. Ok. Entonces reconocemos aquí nuevamente nuestro lente, ¿verdad? Circular. Y se fija lo que yo había hablado, ¿no? La que exigen y cuánto es la luz que tiene que pasar y cómo capto esa luz en el ocular. Se fijan que es un ángulo, ¿sí? Desde la luz que viene del condensador sobre el espécimen, ¿sí? ¿Cómo? Sí. O sea, no es que sea la idea. La realidad es que esto es lo que se ve en el microscopio. Exacto. Cuando tú ves un punto, una estructura puntual, ¿ya? Si tú quisieras estudiar un punto único en el universo y lo iluminas, al pasar por ese punto se va a generar el efecto de dispersión. ¿Ya? Entonces, si es un punto luminoso único, ¿ya? El momento que entras a mirarlo, ¿okay? Entonces el momento que tu luz choca con este punto, ¿sí? Y lo iluminas, vas a generar esta dispersión. Entonces nunca vas a ver los únicos que generar esta cosa de luz. Vas a tener siempre eventos de dispersión aceleradora. ¿Alguien una pregunta para usted? A ver. Claudio es casi como que... Ya. Soy yo, claro. Soy yo, claro. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? ¿Cuál es la apellido de Pancho? Olivar. Ya. Lo que voy a hacer para la apertura que usted pero se me regaló. Ahí. Espero que eso pueda poner un poco el sonido en el video. ¿Ya? Pero si no, voy a hacer una grabación de sonido sobre ello, ¿ya? Entonces, se tiene que apagar el condensador cuando vean que así. Claro que. Si tú me puedes ver con emergencia, voy a hacer pelo, la va a matar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la idea? Si tú procesas la célula primero y la matas tú primero, ¿ya? Y después le aplicas un fijador, ¿ya? Eso quiere decir entonces que tu muestra no se va a degradar, no se va a pudrir, no se va a dañar por la luz. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cuándo estás seguro de que lo que tú hiciste para preservar no alteró? ¿Sí? Eso es el juego de la histología. Lo que preguntaba es que puedo hacer variar el comportamiento de la luz de los organismos. La luz puede para experimentar Claro, no, tú de hecho puedes, hay proteínas que son sensibles a la luz, ¿ya? Hay canales iónicos sensibles a la luz, tú puedes generar animales que son transgénicos, tú les pones estas proteínas sensibles a la luz, tú las puedes encender o apagar con una luz. Si tú puedes modular la activación de neuronas
en el cerebro de algunos animales que han sido modificados así. Con lo cual puedes alterar el comportamiento de los animales simplemente poniéndole una polleta al lado ¿ya? A quienes les interese eso, les sugiero que busquen los temas optogenética. ¿Sí? Ok, pero esto estamos muy previos a eso. ¿Okay? Acá simplemente estamos hablando de lo que va a ser la lectura numérica, que es la capacidad que tiene nuestro lente de captar luz. ¿Ya? Nuevamente, nuestra capacidad de captar luz nos va a decir qué tan buena es nuestra resolución y qué tan bueno es nuestro contraste. Pero se fijan que mientras más grande sea el lente con respecto a esto, mayor cantidad de luz va a poder colectar, ¿verdad? Y mientras más cerca se esté, también. Entonces, ese ángulo beta es sumamente importante al momento de que yo hablo de lo que es la capacidad de resolver dos puntos. La capacidad de resolución está dada por estas ecuaciones. Y por favor no se asusten con las ecuaciones, estamos hablando de una división. ¿Ya? Fíjense, tenemos una constante, 0,61 multiplicado por la longitud de onda de la luz. ¿Ya? Eso me señala una cosa, que si yo cambio la longitud de onda, ¿verdad? Este valor va a cambiar. No, eso vamos a ver después. Eso tiene más bien que ver con la luz que iluminas que con la luz que observas. ¿Ya? Y tenemos funciones de todos los colores. Y fíjense que acá tenemos una N, que vamos a hablar que ese es el índice de refracción del medio. ¿Ya? Y tenemos el seno de teta, ¿ya? El seno del ángulo de acá. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué quería decir seno? ¿Recuerdan? ¿Esto lo vieron en sexto básico? ¿Quinto? Digo, donde decía, por favor, ¿vieron? Este es el ángulo, acá tenemos el cateto. Ya, oigan. Ok, está bien, algunos lo vieron en tercero básico. Este es el cateto, ¿cómo se llama? Opuesto. ¿Y este es el cateto? Adyacente. ¿Cómo es el seno? ¿Opuesto dividido por adyacente? Ah, ok. Opuesto dividido por hipotenusa. Entonces, tenemos cateto opuesto partido por hipotenusa. Y esto es el seno de alfa, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si yo tengo el seno de este alfa? ¿Cuál valor va a ser mayor? ¿El valor de del seno de este alfa o el valor del seno de este alfa? Cambiemos, le pongamos seno, ya vemos este ángulo beta. ¿Cuál es mayor? ¿Mayor el seno de alfa o el seno de beta? Fíjense, si el cateto opuesto, ¿verdad? Este es un valor más pequeño que este, ¿verdad? La hipotenusa varió mucho. Entonces, ¿cuál sería el valor mayor? El seno de beta, ¿verdad? Fíjense nuevamente la distancia de trabajo. ¿Se fijan? Mientras más cerca, me dice cuánto, ¿verdad? Que acá está más cerca, me muestra. Y tengo el lente. Fíjense que si no cambiara el tamaño de esto, si era esto, si era acá, ¿verdad? ¿Verdad? Se fijan que la hipotenusa ahora es más pequeña también. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el valor va a ser más alto. ¿Sí? Entonces, esto nos dice la distancia de trabajo. ¿Qué es lo que nos está señalando? La capacidad de colectar luz. ¿Sí? Y se fijan, acá tenemos una longitud de onda, 550 nanómetros. Y esto nos dice que la distancia de resolución, la capacidad de resolución,
de esa lente es de 240 nanómetros. Es decir, yo puedo separar eventos que están a 240 nanómetros uno del otro. ¿Sí? Es una constante. Es una constante. ¿Mm? Es la constante. Bueno, no exactamente para la constante. ¿Sí? No. Exacto. La distancia es más pequeña. O claro, si los dos eventos están a menos de 240 nanómetros de distancia uno del otro, los vas a ver como uno solo. Los vas a ver como dos separados. Independiente de si los ves mejor o no, los ves separados. ¿Ya? O sea, lo puedes resolver. Puedes separar un evento del otro. ¿Mm? ¿Qué pasa? El poder resolver los eventos te permite aumentar bastante la resolución y imagen mejor. ¿Ya? Pero la calidad de tu imagen todavía depende del contraste que lo hay. Tienes que explicarte qué va a pasar ahí. ¿Ya? Ok. Fíjense, esta estructura de acá, eso es lo que llamamos esta parte N extremo de Z, eso es lo que llamamos la apertura numérica. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes miran un objetivo y dicen, apertura numérica de tal valor, mientras mayor sea el valor de la apertura numérica, es mejor calidad de objetivo. Los objetos son más largos, pero además trabajan más cerca de la muestra. ¿Ya? Y son más largos porque no solamente tienen un lente objetivo, sino que tienen varios lentes adentro que te permiten además corregir lo que se llaman las aberraciones cromáticas. ¿Ya? Ustedes se fijan, la luz roja y la luz verde no van a viajar exactamente al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, cuando tú veas un lente de baja calidad que no tiene corrección cromática, tú vas a tener una imagen de rojo aquí y una imagen de verde acá. Lo que tú quieres es tener las dos en el mismo lugar. ¿Ya? No voy a poner a hablar de cómo se corrige eso porque ya me enreda la óptica y no. Pero realmente mientras más caro el lente, mejor corrección está eso. ¿Ya? Entonces aquí es justamente lo que yo les estaba describiendo. Se fijan que esta lente que tiene un ángulo, ¿verdad? No, perdón, esto fue la diferencia de la luz. Se fijan que no es lo mismo iluminar con 550 nanómetros por 360. Se fijan que la resolución mejoró, ¿verdad? O sea, yo puedo tener dos eventos que están más cerca uno del otro y todavía no puedo separar. ¿Eh? Ya. Ok, y fíjense que otra cosa que tenemos acá. Acá tenemos efectos de lo que se llama refracción. ¿Ya? Cuando tú pasas de un medio a otro, se produce justamente este cambio. A ver, ¿cómo podríamos mirarlo? ¿Alguien tiene un destacador fluorescente, amarillo? ¿No? ¿Verde? No, normalmente es mejor amarillo. Es mucho amarillo. Ok. Aprovechemos de ver una situación. ¿Alcanzan a ver el rayo verde? ¿El láser verde? Okay. Vemos prácticamente nada, ¿no? ¿Ven el rayo violeta? ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más potente? Vamos a ver si. No le va a pasar nada, no te preocupes, ya. ¿Alcanzan a ver el rayo verde? Fíjense, pueden ver la trayectoria del rayo verde. ¿Qué cambió? Esa es la refracción, ¿verdad? Entonces, cuando paso del medio aire al medio agua, se produce un cambio ahí.
Fíjense ahora el rayo violeta. Esta es la primera, la carta de que son las reflexiones ahora. Ahí tienen reflexión, ok, y refracción. ¿No? Y lo que estamos viendo es un fenómeno de fluorescencia. ¿Ya? Yo estoy excitando las moléculas que están en el agua y están emitiendo luz. ¿De qué color están emitiendo la luz? Pero verde, ¿verdad? ¿De qué color las estoy iluminando? Entonces, ¿y lo emiten del mismo color que yo estoy iluminando? No. ¿Qué quiere decir en términos de energía? ¿Cuál tiene más energía, violeta o verde? ¿Cuál de la luz es la que les produce a ustedes quemaduras? ¿Verdad? Porque no la veamos es menos potente, ¿verdad? Entonces, la luz ultravioleta, las longitudes de onda más pequeñas, tienen más energía. Mientras más pequeña la longitud de onda, es más energía. Imagínense que estos fueran golpes, ¿ya? Una partícula. Entonces, si son 550, eso quiere decir que tiene la distancia de 550 nanómetros entre un golpe y el siguiente. ¿Verdad? Tiene esta distancia. Pero si son 400, ya no son 550, son estos. ¿Quién te pega más? ¿Verdad? Son más energéticas también. Estoy simplificando esto un poco, pero se fijan. Entonces, tenemos estos eventos, por un lado la longitud de onda, pero tenemos también estos eventos de reflexión y tenemos eventos de refracción, en que cuando llega de la muestra en el aire, ¿verdad? Acá tenemos un pedazo de vidrio que es el puro jefe, acá tenemos otro pedazo de vidrio que es el lente, ¿verdad? Si pasa del vidrio al aire, al vidrio, se fijan que esos dobleces que va haciendo son cada vez mayores. Y con eso perdemos luz. Entonces, si yo le agrego un aceite que tenga el mismo índice de refracción que el vidrio, no ocurre eso. Entonces, capto más luz. Entonces, fijan que ese N, que cuando es un lente de aire, que es un valor de 1, cuando yo pongo un lente de aceite, tiene un valor de 1,51, que es el índice de refracción del medio en el que estamos. ¿Se fijan? Lo otro que yo puedo decir. A ver, lo que pasa es que si lo que yo quiero es justamente que sea igual al del lente. No quiero que tenga cambios. Tengo lentes que son de inmersión en agua, por ejemplo, que el vidrio que se usó tiene un índice de refracción parecido al del agua. ¿Ya? Pero mientras mayor sea este valor de refracción, mayor va a ser tu capacidad de guardar luz. ¿Sí? Busca esta distancia más pequeña. Entonces necesitas el valor más pequeño aquí y el valor más grande acá. Fíjate que seno de teta, como veíamos antes, ¿verdad? Mientras más pequeña sea la hipotenusa, ¿verdad? Con respecto al cateto, es decir, mientras más cercano estemos de acá, el valor de seno de teta se va a aproximar a 1, ¿verdad? Vale, yo tengo que hablar de otro. Vale, ¿ok? Ok. Entonces, fíjense que aquí tenemos el ejemplo extremo, en que yo tengo la longitud de onda mucho más pequeña cuando uso electrones que cuando uso fotones. Ya, acá estoy usando fotones en estos dos ejemplos, pero acá comencé a utilizar electrones para ver estructuras que son del citoesqueleto, ¿ya? Que tienen, estos son los microtúbulos, tienen 25 nanómetros de grosor, o sea, son 10 veces más pequeños que mi capacidad de resolución. Es decir, al microscopio óptico no los puedo ver, ¿no?
Pero tengo otro truco, que es teñirlo con algo que sea fluorescente. Entonces, como en el caso del agua, ¿verdad? Entonces, si bien yo aquí no puedo ver las moléculas en el agua, sí las puedo detectar cuando emiten luz, ¿verdad? Entonces, la molécula emite luz mucho más amplia. Es como la diferencia de ver una ampolleta. ¿Okay? Yo una ampolleta la puedo ver a 2 metros, ¿verdad? La puedo ver a 30 metros. Y a 100 metros ya no la veo. Y si alguien me enciende, si la ampolleta está prendida, sí la veo a 100 metros, tranquilamente, ¿verdad? Entonces ahí vemos justamente esta diferencia que se produce en la muestra ahora. ¿Okay? Yo estoy iluminando mi muestra con longitudes de onda. Fíjense que cuando tenemos acá varios eventos, cuando la luz incide sobre la muestra y la muestra ha sido teñida, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer la tinción? Va a funcionar como un filtro, ¿verdad? Entonces, si aquí venía con una luz de una longitud de onda y pasó a través de la célula, el filtro me va a hacer que salga la célula, salga esa luz, ¿ya? Con menor longitud de onda. No, es decir, con menor, mayor. ¿Ya? Es decir, si esta era una luz azul, lo que voy a ver acá es una luz roja, porque filtró las luces azules y verdes, ¿verdad? ¿De qué color voy a ver esta estructura? Si lo que pasó fue luz roja, lo que atravesó. ¿Mm? Rojo, por ejemplo. Porque piensen cómo funciona la visión. La visión funciona en base a los rayos de luz que yo capto de los objetos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo acá tenemos entonces un evento de un filtro. Y fíjense esto es lo que ocurre cuando la luz pasa, ¿ok? A través de una muestra. ¿Mm? Si ustedes ponen la luz en fase, ¿ya? Y pasa a través de algo, aquí se produce un evento de fase, en que cambia la fase de la luz, ¿ya? Fíjense qué es lo que pasa con las ondas de longitud en fase. Cuando vienen de fase, se suman, se pone más brillante. Cuando se oponen, cuando están fuera de fase, se restan, se hace más tenue, ¿ya? Entonces, justamente aquí tenemos este evento, ¿ya? Vemos ahí el evento de amplitud de la longitud de onda, y vemos acá el evento de fase. ¿Sí? Entonces tenemos microscopios, tenemos microscopios que vemos células teñidas, ¿ya? Y ustedes van a ver células teñidas. Y tenemos otros microscopios en que vemos células sin función, que tienen la gracia de que son células fijas, ¿ya? Porque para teñir una célula bien, no la tengo que matar. Tenías una pregunta. Fíjate, ahora te muestro una foto para que lo veas más claro, ¿ya? Pero fíjense qué pasa con la fluorescencia. Yo tengo acá una longitud de onda que impacta sobre un cloróforo, y ahora el cloróforo emite en todas direcciones, ¿ya? Con otra longitud de ondas. Entonces, fíjate, esta es una imagen de microscopía óptica, este es campo claro. Esta es una célula, si tú la miras sin tener ningún tema de modificación de tu luz, ¿ya? ¿Quiénes han usado lentes de sol polarizados? ¿Eh? ¿Alguien tiene unos lentes de sol polarizados acá? ¿No? Ok, bueno, no importa. Agarren, vayan a la tienda, pidan los lentes de sol, tomen 2 pares de lentes de sol y pónganlos así. Y van a ver que tienen una oscuridad X y otra Y, ¿verdad? Pero no es mucha la diferencia. Pero cuando tú los giras, uno con respecto al otro, se oscurece mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo es básicamente uno de los cuatro. Lo que tú tienes son franquitas así. ¿Sí? Entonces, cuando llega la longitud de onda, tienen todas las longitudes de onda, las únicas que pasan son las que están acorde con la franquicia.
y pasan todas juntas ahí, pasa lo que se llama el pase. Y al hacer ese pasado en fase, esa luz viene ordenadita. Y cuando tú iluminas con esta luz ordenada algo y choca con una célula como esa, entonces ahí se desordenan algunos. Entonces te fijas que algunos puntos que atravesó la célula se ponen más brillantes y otros puntos se ponen más oscuros. Ya, si quieren ver campo oscuro es un poquito más complicado de explicar, pero pueden buscar imágenes de campo oscuro de microscopía y les voy a mostrar las cosas. Entonces fíjense, aquí tenemos nuevamente nuestro microscopio óptico, de luz que habíamos hablado hasta ahora, ¿verdad? Se fijan, ilumino, pasa por el condensador, llega a la muestra, la luz que atraviesa la muestra, pasa al objetivo, se forma la descarga invertida, ocular, y ya ahora veo la muestra al revés, ¿verdad? Esta muestra puede estar fijada, puede tener tensión, etc. Fíjense lo que hace el microscopio electrónico. Yo doy una fuente de electrones, ¿ya? Y tengo un lente magnético. Y ese lente magnético enfoca esos electrones sobre la muestra. Y un equivalente al lente objetivo, pero ahora magnético, va a formar una imagen. Vamos a tener un lente de proyección, equivalente regular, magnético también, que va a formar otra imagen. ¿Ya? ¿Los electrones tienen colores? No. Entonces yo veo o blanco o negro. Pero aquí veo gama de grises. ¿Qué quiere decir esa gama de grises? ¿Cuántos electrones logré detectar? ¿Ya? Entonces, fíjate que si yo tiro un electrón y atraviesa esto y llega hasta acá, el electrón va a venir de blanco, ¿no? Si yo tengo un electrón, lo tiro y se desvía al golpear con la muestra, va a ser un punto negro. Mientras más electrones se desvíen, más densa es la muestra. Es lo que llamamos electrón densa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en el núcleo que hay zonas que son. Acá de distinguir el núcleo de células. Hay zonas que son de cromatina muy densa y cromatina menos densa. ¿Ya? Lo que llamamos heterocromatina y eucromatina. ¿No? Ustedes van a dar una clase sobre eso con Elías, así que no voy a adelantar. Pero se fijan cómo podemos determinar si algo está mucho más compacto o menos compacto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se ve más negro o menos negro? Si se ve más negro, es básicamente, cuando ustedes han hecho una radiografía, ¿verdad? Ustedes ponen en la mano la radiografía y pasan los electrones, ¿ya? Atraviesan tu mano y ¿cuál es la parte que se ve blanca en la radiografía? ¿Qué es lo que ves en blanco? ¿Y por qué ves los huesos blancos? Son más densos, ¿verdad? Entonces los electrones que chocaron con el hueso no lograron llegar al sensor del otro lado. ¿Sí? ¿Me entiendes ahora? Si se ve más blanco, es más denso en ese caso. Pero acá lo que tenemos es una imagen donde es más densa la estructura, más. No, donde se ve más densa la estructura es más negro, es electrón denso. ¿Ya? Tiene razón que la radiografía es más ejemplo, porque se pone al revés. ¿Sí? Ahí en ese ejemplo donde veo yo, dice ahí. Claro, lo que tú estás mirando acá, este es el ocular. ¿Sí? Lente ocular. Tú no le vas a poner el ojo a los electrones, ¿verdad? O sea, primero porque no vas a ver electrones, y segundo porque te vas a freír el ojo. ¿Ya? Pero lo que tú pones acá es una pantalla. ¿Ustedes han visto alguna vez en un museo han visto una pantalla en blanco y negro? ¿Sí? ¿Ya? Eso está cubierto con un polvo que es fosforescente. ¿Ya? Entonces, en la medida que le llega la energía, ese polvo emite luz. Mientras más energía, más luz emite. Entonces, en esa pantalla, donde llegan más electrones, emite más luz. Y emite más luz blanca, donde emite mucha más luz es blanco. ¿Sí?
sea, pero la fecha que es lo vamos a observar, pero la fecha esa es la, nosotros vamos a ver eso, pero lo que yo veo en internet está tiene toda la razón, esto debe estar invertido para este lado. Buen punto, voy a cambiar este punto de discusión. pero sí debería estar Debería estar apuntando para el lado de allá. Tal vez. Tiene toda la razón. Ahora, fíjense, acá tenemos el microscopio de barriga, que tenemos un haz de electrones, y ahora tenemos acá este coil, ¿ya? Que lo que hace es pasar por el condensador y funcionar básicamente como un espejo, que hace que el rayo que va a detectar los electrones comience a recorrer la muestra. ¿Ya? En vez de ser una foto así amplia, es un rayo que va a detectar. ¿Ya? Hagan de cuenta un tocadiscos. ¿Sí? Entonces sería que choca en el rayo y genera electrones secundarios, y ahí los podemos detectar. ¿Sí? Y no solo eso, estos microscopios hoy en día, como tú generas choque de electrones hasta más profundo, y puedes tener segundos y terceros electrones que se generen de ahí. Esos electrones que se generan te pueden decir de qué está hecho el material. ¿Ya? Entonces tú puedes ver la superficie y al mismo tiempo tener un espectro de rayos X que te indica de qué está hecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú estás mirando una muestra que está formando dientes, tú puedes detectar que se está calcificando. Tú puedes poner un tornillo de implante dental y decir si esto realmente es titanio de buena calidad o si es una porquería. ¿Ya? Entonces, esa es una muy interesante. Aquí tenemos justamente un nervio, y aquí tenemos átomos de oro vistos en el microscopio electrónico. ¿Se fijan la capacidad de resolución que tiene el microscopio electrónico? O sea, que podamos ver átomos. ¿No? ¿Ya? es como forma de usar. Lo vemos como hexágono porque hay eventos de borde, ¿ok? ¿Ya? O sea, lo que vemos realmente son temáticas, pero... ¿Cómo? ¿Alejarme un poco más? Ya, pues ahí. Ya. Ok, entonces... Sugiero un ejercicio, ¿ok? Busquen cuál es la longitud de onda de un rayo de electrones y pónganlo en esta porción. Y vean cuál es la capacidad de resolución de un microscopio electrónico. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, ¿sí? El que está detrás es de un microscopio electrónico. De los años 60 ya no funciona eso. En este momento tenemos funcionando un microscopio electrónico de barriga en el departamento. Ok. Pero fíjense la fluorescencia. Pero fíjense que la fluorescencia es un evento distinto a lo que veíamos ahora, ¿verdad? Esta es la luz emitida por un átomo o molécula después de pasar por un estado activado. Entonces, este desarrollo de sondas químicas ha sido extremadamente importante. ¿Ya? Sí, desagradable. ¿Ahí escuchan mejor? Ya. Mejor. Ahora, muy grave. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y ahora no funciona. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los eventos de fluorescencia tienen una capacidad de ser detectados de manera temporal, ¿verdad? O sea, yo sé que si yo ilumino esto, ¿sí? Emite prácticamente de inmediato. Ahora, yo puedo tener sensores que hagan la diferencia
entre lo que yo lo ilumino y el tiempo que tarda en emitir. Y por cuánto tiempo emite, ¿ok? Y qué es lo que está haciendo en la medida que va emitiendo. ¿Mm? Y además son sensibles a pH. Una cosa que debería probar es ponerle limón a eso, a ver qué va a hacer. ¿Tienes limón? Póngalo. No te puedo asegurar que vaya a cambiar, pero son sensibles a pH. Son sensibles a campos eléctricos, son sensibles a... Yo vendría por acá. ¿No? No, seguro que pasa nada. No sé si esto es porque... Fíjense que este fluoróforo, esta molécula fluorescente, podría no ser sensible a pH. Entonces, si le echo limón, podría no cambiar. Pero veamos. No. Ok. Miren. Se produjo lo que llamamos un quencheo. Quenching viene de disminución de la luz. ¿Ya? Qué buena, mira. Bueno, ¿ya? Bueno. Y sí, la palabra en castellano es quencheo. No tenemos una palabra todavía para eso. ¿Ok? Entonces, fíjense, si acoplamos moléculas fluorescentes a distintas estructuras, podemos detectar qué es lo que está pasando en el campo, ¿verdad? Podemos decir que es en un lugar ácido, podemos decir que es en un lugar de alta temperatura, puede tener polaridad o iones distintos. Y nos permite operar a niveles de sensibilidad extremos, o sea, podemos detectar una molécula fluorescente, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Esa molécula fluorescente, cuando tú la iluminas con un rayo de luz que sea específico para ella, fíjense que hay moléculas fluorescentes que no se excitan con otra luz. ¿Se fijan cómo la luz verde ilumina? Parece que la luz verde pareciera que cambió de sensibilidad hacia verde ahora. O puede ser que el limón mismo también tenga moléculas fluorescentes. Pero se fijan que es más brillante el verde acá. Entonces, la molécula fluorescente, tenemos muchas distintas. Algunas son sensibles al verde, a la luz verde, otros son sensibles a la luz azul, otras a la luz roja, ¿verdad? Entonces, cuando yo ilumino con la luz correcta, esa molécula se excita, ¿ya? ¿Qué quiere decir que se excita? Que los electrones que tienen en su último orbital pasan a un orbital superior, ¿ya? Es decir, adquieren energía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar termodinámicamente con esa energía? Tiene que disiparse, ¿verdad? Entonces, cuando yo dejo de iluminarlo, o en su tiempo normalmente, lo que pasa es que pasa del estado excitado y decae a un punto. Y cuando decae, emite un fotón. Esa energía que tenía, la emite en forma de fotón. Por lo tanto, fíjense que si yo lo excité con una cantidad de energía, y va a emitir esa energía, vamos a tener transformación energética. ¿Qué tenemos que tener en las transformaciones energéticas? ¿Qué hay de diferencia entre la energía cuando yo voy a usar en una transformación, cuando entre y cuando sale de la transformación? Hay una diferencia de energía, ¿verdad? La energía no se crea ni se destruye, pero parte de la energía se definió como calor o entropía, ¿verdad? Entonces, fíjense que la misma energía con la que yo excito no puede ser la misma energía con la cual emito. Tiene que emitir con menos energía. ¿Sí? Y eso de que emite con menos energía, si yo estoy iluminando con azul, menos energía es verde. Si yo estoy iluminando con una molécula que es sensible al verde,
va a emitir en rojo. Si yo tengo una que es sensible al rojo, ¿ok? Va a emitir probablemente en infrarrojo. ¿Ya? Ahora, que sea sencillo. ¿Ya? Lo que pasa es que tú... No pasa nada. Me encanta tu pregunta porque yo me paso a veces algunos conceptos por encima y me llama de vuelta a la realidad. Es muy bueno. Yo tengo una molécula que tiene, por ejemplo, anillo, ¿ya? Así, ¿verdad? Y esto es clásico de los protócolos. ¿Ok? Y digamos que este es un cloróforo, ¿ok? Que digamos que fuera ese, vamos a llamarlo que es fluoresceína. Y fíjense que la fluoresceína tiene un patrón de excitación determinado, ¿verdad? Si yo la ilumino con luz de 400 nanómetros, vemos que no se excita. Pero si yo me llevo a 450, ya algunas moléculas se excitan un poco. Pero cuando llego ya a 488, 494, ¿okay? Si yo la ilumino entonces con luz que tiene, ¿verdad? Una longitud de onda de 494 nanómetros, ¿ven? Eso lo que va a hacer es que estos electrones comiencen a saltar con más rapidez. ¿Ven? ¿Ven? Que la molécula pasa a estar excitada. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que pasa es, claro, tú tienes una célula, ¿ya? ¿Okay? Y tú a esa célula puedes hacer que exprese una proteína fluorescente, ¿ya? Por ejemplo, tal vez proteínas fluorescentes. Ahí tienes, por ejemplo, proteínas fluorescentes, ¿ya? Tienes múltiples proteínas fluorescentes. Y ves que acá tenemos un barril entera con color por adentro. Entonces tú tienes tu célula que expresa proteínas fluorescentes. Y cuando tú la excitas con la luz correcta, esas proteínas van a emitir luz. ¿Ya? ¿Te fijas? Ahí tienes una proteína que es particular que se va a las mitocondrias. Pero tú puedes ver las mitocondrias vivas en la célula. Esta es una proteína que se conecta a la punta de los microtúbulos del superesqueleto. Entonces tú ves dónde están ubicadas esas proteínas. ¿Sí? Eso lo tienes que determinar experimentalmente. ¿A qué cloróforo es sensible? No. ¿Sí? Exacto. ¿Podría saber más? Claro, ¿qué es lo que haces? Tú tomas el cloróforo, ¿ok? Lo pones en un tubo de ensayo y lo iluminas con una luz primero. Y dices, mira, yo lo iluminé con 400 y no emite nada. Y lo iluminé con 450, emite un poquitito. 460 emite un poco más. 480, bastante más. Mira, en 494, cuando yo lo ilumino con luz de 494 nanómetros, ahí es cuando más emite. Eso no es enfermedad experimental. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, te puede pasar como el ejemplo del licor, ¿verdad? Que puede ser que esto emita así,
Siempre, excepto que si le cambias el pH, si por ejemplo cambiar el pH, entonces emite mucho más tenue. Entonces, ¿qué pasa? Eso te indica que el pH en esta zona disminuyó. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos un patrón de excitación y un patrón de emisión también. Fíjense que los patrones no son sobrepuestos, excepto un pedacito. ¿Sí? Esta es la diferencia de todo. ¿Sí? Entonces, esta es la absorción y esta es la excitación. ¿Sí? Ese efecto se da, se va. Depende mucho de radicales libres. Si hay radicales libres en el medio, comienzan a destruir esto. Entonces, una manera de prevenir es agregar antioxidantes. ¿Ya? Pero en general es una propiedad. La recuperación. La luciferasa de las. Sí, es un tipo de clorotro. ¿Sí? Una parte que dice. Ya, lo que pasa es que. Voy a ver eso enseguida, ¿ok? Porque eso depende más del microscopio aquí. ¿Ok? Fíjense que una cosa que tú puedes hacer ahora es filtrar la luz por la electricidad con respecto a la luz que emite. Un poco lo que había dicho tu compañero, ¿verdad? De que yo ilumino con una luz y veo en otra. ¿No? Ahí tenemos justamente filtros. ¿Ya? Entonces, fíjense que toda la luz que pasó por el prisma se separó, y solo dejó pasar un tipo de luz. Y tenemos otros que son espejos dicróicos, que cuando tú los filtras, lo que hace es que refleja solo un tipo de luz. ¿Sí? Entonces, esto nos permite construir microscopios bien interesantes que se llaman microscopios de fluorescencia. Y fíjense lo que es un microscopio de fluorescencia. Yo ilumino con todas las luces que quiero, pero pongo un filtro y solamente dejo pasar a la luz azul. Se tiene que yo puedo cambiar este filtro y iluminar por el verde o por el rojo. ¿Sí? ¿Sí? Porque la ampolleta genera de todo. La ampolleta genera luz blanca. Pero fíjense qué pasa cuando pasa el filtro de luz azul y llega con el espejo dicroico. El espejo dicroico refleja la luz azul. ¿Sí? Y la luz azul ahora va hacia el objetivo. Se fijan que ahora la luz está haciendo este camino. La luz no está yendo por el camino del color, sino que viene por el objetivo. Ilumina la muestra desde el objetivo. Y ahora la muestra comienza a emitir luz fluorescente, ¿verdad? Porque es un cloroforo. Entonces lo que yo voy a ver aquí va a ser la luz verde que emite este objeto y la luz azul que se refleja. ¿Sí? Por ejemplo, si es ultravioleta, yo voy a poner los ojos ahí, me daría daño, ¿verdad? Pero fíjense el efecto que tiene ahora el espejo dicroico. La luz azul se filtraría nuevamente. Solamente pasaría la luz verde al avión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora cambio este filtro por un filtro que permita pasar la luz verde y cambio el espejo dicroico a uno que refleje la luz verde y deje pasar luz roja? ¿Sí? ¿Entienden a dónde voy? Eso es justamente el microscopio de fluorescencia. En esta tiene la luz transmitida, hay que hacer el fíjense, ilumina con azul, se filtra, pasa azul hasta acá y vuelve el verde y no deja volver el azul. ¿Sí? Bien. ¿Ves? Entonces tú puedes tener dos o más cloróforos en una muestra y ver de distintos colores. Podría ocurrir, ¿ok? El verde te da mejor resolución, pero también se daña más la muestra. ¿Ya? Ahora, fíjense una cosa que pasa
Cuando tú ves una luz fluorescente, tú ves algo como difuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo. ¿Cómo te ves? Oh, un segundito. Si yo tengo, si yo estoy iluminando esto, lo están mirando así. Ustedes pueden decir si está iluminado aquí o acá. No, ¿verdad? Ustedes solamente está todo brillante, ¿verdad? En cambio, cuando yo agrego una pequeña trampa, que es cuando hago esta pequeña trampa, que agrego una pequeña barrera, y esto es un microscopio confocal. Se fijan que solo la luz que está en foco va a poder pasar. La luz que está fuera del foco va a chocar con esa barrera. No, disminuye la cantidad de luz que tú puedes captar, pero mejora muchísimo tu resolución y tu resolución y contraste. Fíjense, ¿ven cómo sacamos de distintos niveles? Revisen esta diapositiva y fíjense cómo la luz que está en el plano del foco es la única que llega al detector. Y este es el efecto que ustedes ven. Un microscopio de fluorescencia convencional y microscopio de fluorescencia. Y solo para mostrarles una imagen bonita, ¿ya? Esta es la. Eso te lo voy a ver después. Estos son los dos microscopios de detección de fluorescencia que lo que hacen es que reducen los tipos de aire, ¿ya? Al mínimo y nos aumentan las resoluciones, ¿okay? Hasta prácticamente 10 nanómetros. Es un microscopio de fluorescencia de detección de fluorescencia. Estos son los esqueletos. Estos son los esqueletos al microscopio confocal de fluorescencia y este es el misterio. Porque fíjense que la célula tiene, la célula está así de llena de cosas. ¿Ya? Eso es lo que quería contar hoy día. Que tengan muy buen día.